Bueno, buenas tardes. Os presentamos una nueva masterclass. En esta ocasión volvemos a recibir a Ana María Galdeano, doña Ana María Galdeano, que ya estuvo con nosotros en febrero, si no me equivoco. Algunos de vosotros a lo mejor ya habéis coincidido con ella. Y bueno, además de su extenso currículum, que es mucho, hay que decir que en la actualidad es excelentísima señora fiscal de la Fiscalía Superior de la Comunidad de Madrid, ¿vale? Y bueno, desde aquí un saludo a Javier Rodrigo, que ha organizado un poco esta masterclass. Por motivos personales no ha podido estar con nosotros hoy, pero bueno, ya doy paso a Ana María, que va a hablar sobre la declaración de la víctima y el estatuto de la víctima. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Agradecer mucho a este campus la nueva oportunidad que se me da para estar con vosotros. Agradecer, como no, a Javier la invitación. Y bueno, es profundizar o intentar avanzar un poquito más ya en la idea que en la otra ocasión que tuve la oportunidad de hablar con vosotros comentábamos. Muchos de vosotros, me imagino que la inmensa mayoría, estudiáis Derecho o habéis estado próximos al Derecho, pero es verdad que el Derecho que se estudia académicamente, que es fundamental y es la esencia, por supuesto, para el ejercicio de la profesión, luego no queda reflejado lo que se ve en los libros o que se estudia en los libros con lo que ocurre realmente en la práctica, ¿no? Entonces, hay algo que es muy importante, está íntimamente ligado con el ámbito procesal, más que por el derecho sustantivo, que es la declaración de la víctima, ¿no? Se ha avanzado desde el año 2015 al momento actual, hemos tenido una revolución procesal en el tema de la declaración de la víctima, porque hemos encontrado nuevos instrumentos, tanto nacionales como internacionales, que nos han obligado a reflexionar mucho y ha producido como efecto pues un cambio también de nuestra mentalidad y de nuestro chip, ¿no? Entonces, lo primero de todo, deciros que la prueba testifical en el ámbito del procedimiento penal, ¿vale? Por eso estamos hablando de víctimas, es la prueba estrella. Siempre se ha dicho que en el derecho penal la reina es la testifical, la prueba testifical, mientras que en el procedimiento civil o en el derecho civil es el mundo de la prueba documental, ¿no? Por tanto, es importantísimo saber lo que es una prueba testifical y, sobre todo, dentro de las testificales, la prueba de la víctima. ¿Qué ocurre? Que en los delitos contra las personas, cuando se atentan derechos personalísimos o derechos personales, las víctimas sufren mucho. Espero que ninguno de los que estéis aquí hayáis tenido que ser víctimas de un delito, pero es un sufrimiento. La victimización primaria, es decir, el haber sufrido un hecho criminal, causa un dolor, causa un estrés, es algo que no pasa inadvertido en el día a día de la víctima, por lo menos durante un periodo de tiempo, ¿no? Entonces, dentro de las víctimas, como ya tuvimos la ocasión de pronunciarnos en la anterior charla, nos vamos a encontrar con víctimas que son vulnerables per se, como son los menores de edad y las personas con discapacidad. Vulnerabilidad que es muy fácil de determinar o de captar porque es algo objetivo. O sea, uno es menor de edad o una persona tiene pues una patología o un déficit psicológico o psíquico que la acreditan, ¿no? Esta condición de vulnerabilidad. Pero por otro lado, muchas de las víctimas de estos delitos, sobre todo violentos en general, son personas que en principio per se no son vulnerables, son como nosotros, cualquiera de nosotros, pero el haber vivido ese hecho criminal les hacen estar en un estado de vulnerabilidad, sobre todo cuando tienen que enfrentarse al proceso penal, cuando tienen que acceder al sistema judicial y vivir toda la trayectoria de un procedimiento que generalmente es largo y extenso en el tiempo, ¿no? Y como consecuencia de ello, en muchos casos, muchísimos casos, se produce una victimización secundaria. Y esa victimización secundaria la producimos nosotros, el sistema. ¿De acuerdo? Aparte de su dolor, de su estado de vulnerabilidad por la vivencia criminal sufrida,
el paso del sistema les va a causar un daño añadido, que es la victimización secundaria y que actualmente está prohibida por ley, ¿no? Entonces, rápidamente vamos a ver lo que es una víctima vulnerable. Una víctima vulnerable, psicológicamente hablando, es aquella que precisamente por las características de su proceso criminal vivido y por sus características personales, aquí sí que es algo muy subjetivo, hay una altísima probabilidad de sufrir un daño más intenso o revivir ese daño que ya estaba superado como consecuencia de su paso por el sistema judicial. Pero curiosamente, aunque esto es algo evidente y los psicólogos rápidamente nos lo explicarían, en ninguna legislación ni española y la que nos ha servido de base para la protección de la víctima, que es la directiva de la Unión Europea, que os pongo allí, la del año 92, la 12 del 92, define lo que es una víctima vulnerable, ¿no? Entonces, como os he dicho, alguien tiene que decidir, tenemos que decidir qué es la víctima vulnerable porque tenemos que detectarla con la finalidad de no causarla un daño añadido. Hemos dicho que los menores y personas con discapacidad, eso es un consenso internacional, son víctimas vulnerables. Pero como os digo, tenemos estas víctimas que han pasado por un estado de vulnerabilidad o que se encuentran en un estado de vulnerabilidad. ¿Y cómo determinamos estas víctimas de este segundo grupo, ¿no? Pues aquellas principalmente se determinan en función de la naturaleza del hecho delictivo que han vivido, ¿no? Como os digo, si es un hecho delictivo que atenta a bienes personales, ¿vale? No es lo mismo que te roben un coche, que te pongan aquí un cuchillo o que te violen. No creo que tiene que ser objeto de mayor explicación, es obvio, ¿vale? Aunque alguno pueda pensar que su coche vale mucho, ¿no? No es lo mismo. Y entonces la gravedad del hecho ya nos determina, nos tiene que poner en alerta y decir, ojo, quien ha sufrido un hecho muy grave que atenta a bien personal puede estar en un estado de vulnerabilidad. La relación de los sujetos, ¿vale? No es lo mismo sufrir un hecho contra un bien personal por un extraño que si es alguien de tu entorno, un compañero de la universidad, tu novio, tu padre, un familiar, un vecino, alguien de tu entorno y además que vas a tener que seguir viéndolo, ¿no? Y por tanto las relaciones de parentesco, afectividad, convivencia pueden dar lugar a esta situación de estado de vulnerabilidad, ¿no? Y como os digo, es fundamental detectarlas, ¿vale? Porque tenemos la misión de evitar esta victimización, como os digo, secundaria. ¿Qué es la victimización secundaria? Un poco lo que os he comentado, ¿no? Es el sufrimiento añadido que supone el paso por el proceso penal para una víctima, ¿no? El sistema judicial es algo muy serio, todos vamos de negro, llevamos libros muy gordos, hablamos muy raro, los juristas, ¿no? No raro, pero bueno, un lenguaje distinto y por tanto para alguien que es ajeno al sistema es un sistema bastante frío, bastante burocrático y aparentemente bastante insensible, ¿no? Porque se guardan muy bien las formas, ¿no? Para garantizar la objetividad por parte de los operadores jurídicos. Entonces, cuando llega una víctima al sistema, a la que empiezas a preguntarle cosas que están íntimamente vinculadas con su intimidad, con su honor, porque ha sido lo que ha sido objeto de ataque, pues esa reexperimentación de esa vivencia criminal va a provocarla sensaciones para ella negativas seguras, ¿no? Estados, incluso dice la psicología forense, estados de impotencia, temor, abatimiento, en muchas ocasiones genera estados de ansiedad, desórdenes psíquicos, lamina su autoestima, supone una involución, un parón en ese buen desarrollo que pudiera estar llevando de recuperación psicológica, porque aunque estos delitos puede que también produzcan resultados lesivos físicos, lo que sí que van a producir son resultados lesivos de naturaleza psicológica, ¿no? Por tanto, estos procedimientos de victimización que pueden responder a miles de causas y sobre todo a las circunstancias y características subjetivas y personales de la víctima, bueno, pues
pueden dar respuestas de mucha naturaleza. Y como os digo, tenemos la obligación de minimizar en la medida de lo posible ese daño secundario que vamos a causar. Todo esto, como os digo, no viene en la ley. La ley prohíbe la victimización secundaria y ya está, no tenemos más información, ¿no? Y todo esto hay que llegar a comprenderlo y a concluirlo en personas que estudiamos Derecho, donde no tenemos información psicológica. Por tanto, hemos tenido que ayudarnos mucho del Instituto de Medicina Legal, sobre todo de la parte de las ciencias forenses, para que los psicólogos y el trabajo social nos den información de algo que vemos, pero que nosotros no sabemos interpretar, ¿no?, cuando vemos a estas víctimas. Y yo, sobre todo, porque esto, claro, ha sido partir un poco de cero y entre todos, poco a poco, yo he aprendido mucho de victimología y de lo que creo que debe de ser la nueva concepción que debe tener el siglo XXI del sistema judicial, que tiene que ser un sistema un poquito más amigable para la víctima y sin mermar, por supuesto, los derechos del inculpado, pero que tiene que ser un poco más amigable y que eso no va a suponer en absoluto una merma en nuestra objetividad. Lo he aprendido en el trabajo con la violencia de género. La violencia de género, desde el año 2004 se ha estudiado mucho, se ha hecho una apuesta a nivel de política criminal muy importante, nos ha ayudado a estar cerca de las víctimas, a intentar conocer un poco el fenómeno y a entender muchas cosas. Y la necesidad de que el trato y el tratamiento de la víctima a lo largo del proceso es esencial si nosotros queremos que las víctimas, o sea, no es que no colaboren, porque colaborar van a colaborar, pero que su intervención en el ámbito del proceso realmente sea una intervención eficaz. Ya que van a pasar por el proceso, vamos a sacar el mayor partido posible a la víctima. Y como os digo, la mayor intervención o protagonismo que va a tener la víctima en el proceso va a ser sobre todo con su declaración, ¿de acuerdo? Por tanto, estos factores y estas enseñanzas de la violencia de género, la violencia doméstica, de víctimas vulnerables per se, nos ha ayudado a muchas cosas. Una de las cosas que a mí más me gusta cuando he trabajado y trabajo con la violencia de género es el principio de diligencia debida, ¿no? El principio de diligencia debida nos lo ha dado Estambul, el Convenio de Estambul, que el Convenio de Estambul, como lo sabéis, es un tratado de aplicación directa en el ordenamiento jurídico español, porque forma parte de nuestro ordenamiento desde el momento que se publicó en el Boletín Oficial del Estado allá a finales del año 2013, en agosto del 2013, es el instrumento europeo que regula con mayor amplitud la problemática de la violencia de género. Dentro del concepto de violencia de género, Estambul además incluye la violencia sexual, ¿vale? Ya, bueno, en otras ocasiones explicaremos que en España todavía tenemos algunas discrepancias en el concepto de violencia de género y introduce el principio de diligencia debida. Y el principio de diligencia debida, que es de directa aplicación en el ordenamiento jurídico español, lo que viene a decir es que las víctimas de violencia de género, las víctimas de violencia doméstica, porque también Estambul habla un poquito de violencia doméstica, en general, yo lo extrapolo, las víctimas vulnerables, especialmente vulnerables, tienen que tener un tratamiento especial, porque casi todos los delitos de la intensidad y del carácter que os he dicho que conocemos, que son los que atacan bienes eminentemente personales o muy personalísimos, se producen en el ámbito de la intimidad. Nadie se pone a violar a una joven a las 12 de la mañana en la Puerta del Sol delante de todo el mundo, ¿vale? Tampoco, bueno, en fin, cualquier hecho exagerado, quizás por mi parte en la expresión, pero eso es verdad. Se caracterizan por la clandestinidad, ¿no? Entonces, las víctimas
vulnerables y las víctimas de violencia de género, que también se consideran víctimas de vulnerables, cuando se va a realizar una investigación, nos dice el Convenio de Estambul que los Estados miembros deben de adoptar todas las medidas necesarias, no solamente para la prevención y la protección de la víctima, sino para garantizar que su paso por el proceso tenga una cierta efectividad, hasta el punto que el importante número de resoluciones de archivo que conocimos en su momento y bueno, seguimos conociendo, aunque ya hay más matizaciones en el ámbito de la violencia de género y en el ámbito de la violencia sexual en el momento actual, donde nos encontramos con la declaración de la víctima y la declaración del investigado poco más o menos como única prueba, daba lugar a muchos pronunciamientos judiciales diciendo es la declaración de uno contra otro. Yo, juez, no me puedo inclinar sin más a favor más de una declaración que a favor más de otra. Por tanto, aunque no niego que el hecho se puede haber producido, no puedo condenar a una persona simplemente por la declaración de la víctima. Entonces, no llegábamos ni a juicio, todo quedaba en instrucción y todo quedaba sobreseído. ¿Qué ocurre? Ante esta situación, y además a través de un recurso de amparo por parte de una ciudadana ante el Tribunal Constitucional en relación precisamente a un caso de violencia de género, nace la sentencia 20 de julio del 2020, que yo la llevo conmigo a todos los sitios porque para mí ha sido un antes y un después, y yo creo que para todo el mundo a la hora de trabajar en violencia de género, es importantísima, porque lo que viene a decir el Tribunal Constitucional es decir, vamos a ver, parece, nos decía a los operadores jurídicos, a los jueces, a los fiscales, a los abogados, a todos. Ustedes saben que existe el principio de diligencia debida, pero no lo aplican. Quizás es porque la expresión diligencia debida no es un término jurídico español, ¿vale? Es algo que nos viene del extranjero, ha venido de una convención extranjera. Entonces, el Tribunal Constitucional, os lo voy a explicar un poco campechanamente, por supuesto no utiliza estas palabras literales el tribunal, pero para que todos lo entendamos, lo que nos vino a decir es, no se preocupe, yo se lo voy a traducir y se lo voy a adaptar al sistema jurídico español, dice el Tribunal Constitucional. El principio de diligencia debida es el derecho a la tutela judicial efectiva que tiene una víctima. Un investigado tiene el derecho a la tutela judicial efectiva y hay que respetarle todas sus garantías y hay que, en fin, todo lo que conlleva este principio fundamental. Pero ojo, la víctima también. Y dice, el principio de diligencia debida, cuando estamos hablando de personas vulnerables de género, doméstica, violencia sexual, y yo lo hago extensivo a todas las víctimas vulnerables, lo que quiere decir es que ustedes como operadores jurídicos no se pueden quedar única y exclusivamente con la declaración de la víctima y la declaración del victimario. Si hay una sospecha, fijaros que dice sospecha, y esto sí que es literal, no habla de indicio, si hay una sospecha de que el delito se ha cometido, apáñenselas como quieren, buscan las pruebas donde haya que buscarlas, pero a mí no me archiven ni me cierren el procedimiento. Levanten todas las piedras que encuentren por el camino para buscar efectivamente la conclusión de si se ha producido o no se ha producido el hecho. Es decir, que si nosotros acudimos a la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo y de nuestro Tribunal Constitucional, donde nos dice que la declaración de una víctima puede destruir la presunción de inocencia, pero que tiene que pasar o tiene que estar acompañada por una serie de requisitos que no se tienen que dar todos, y entre uno de ellos, que suele ser bastante potente y el que se suele exigir más a nivel jurisprudencial, es una corroboración periférica o una corroboración, búsquenla. No se queden ustedes simplemente en la declaración de uno y otro. Y es verdad, y esto nos lo ha enseñado la violencia de género y ahora hay que trasladarlo, por ejemplo, a la violencia sexual. Las víctimas vulnerables, no quieren acceder al sistema por las razones que hemos dicho. Es un poco hostil, es un poco frío, es muy victimizante para ellas. Pero eso no quiere decir que las víctimas no cuenten los hechos delictivos. Lo que hacen es que no nos lo cuentan a nosotros, ni a los policías, ni a los jueces, ni a los fiscales. Pero las víctimas van contando su dolor a sus amigos, a sus padres, a sus madres, a su marido, a su novio, a su médico de cabecera, a un psicólogo, van contándolo. Y es lo que nos dice el Tribunal Constitucional. Busque ustedes a quién se lo ha contado, para que esos
les cuenten a ustedes lo que les ha dicho la víctima y veremos si eso me va a valer como un elemento de ratificación. Es más, todos estos delitos en víctimas vulnerables que ya tienen una situación de vulnerabilidad por la vivencia criminal sufrida dejan una huella victimizante, ¿vale? Por ejemplo, una violación, la palabra de uno contra otro, pero una víctima que ha sufrido una violación, seguro que tiene una huella, le ha causado una alteración, un daño psicológico. El sistema tiene sus peritos psicólogos, que la examine un perito, que determine el perito si efectivamente esta mujer tiene sintomatología que no tenía antes, para eso están los informes previos, que pongan en evidencia que efectivamente aquí ha habido un antes y un después, y que esa sintomatología que está mostrando, si conforme a la ciencia psicológica, es compatible con una vivencia de la naturaleza que dice haber vivido. Obviamente, el psicólogo no me puede decir a las 5 de la tarde en la calle tal, a esta señora la violaron y la violación consistió exactamente en eso. No, pero sí que me puede decir que esta persona tiene una sintomatología no fingida que evidencia que ha sufrido un trauma, una vivencia criminal, que es compatible con las características del discurso que me está contando que ha vivido, ¿vale? Ya tienes otro elemento de corroboración. Por tanto, aunque no haya testigos, que ya hemos dicho que el procedimiento penal es el rey del testimonio, vamos a encontrar otros elementos probatorios que como consecuencia de la obligación del principio de diligencia debida, que me va a permitir llevar con seriedad un caso ante el tribunal, ¿no? Y por tanto obtener, bueno, pues una justicia reforzada. Es eso, o sea, lo que viene a decir la sentencia es que se impone un canon reforzado constitucionalmente exigible y el mínimo está por encima de cualquier mínimo investigativo de cualquier otro delito de naturaleza patrimonial y se nos exige que lo hagamos, ¿de acuerdo? Bueno. Otra de los grandes avances en materia de víctimas ha sido el Estatuto de la Víctima. El Estatuto de la Víctima es una ley que viene a desarrollar o a transponer la Directiva Europea que hablábamos antes, del 2012 del 92, que es la Directiva Europea de Víctimas, de Protección de Víctimas, y este Estatuto de la Víctima ha sido un gran avance. Tiene cantidad, a mí me parece desde luego que es un documento maravilloso. Tiene cantidad de elementos que nos va a permitir trabajar con perspectiva, en algunos casos de género, porque específicamente habla de cuestiones exclusivas de género, pero muchísimo con perspectiva victimológica, ¿no? Entonces, son muchos los artículos que nos tiene que obligar a los operadores jurídicos a cambiar nuestro chip, ¿vale? A trabajar de otra manera totalmente diferente, ¿no? Como ahora veremos. Pero antes de ver lo que dice, dado que vamos a hablar de la declaración de la víctima, unas pinceladas de lo que creo que debe de ser una declaración de la víctima. Vamos a ver, en España las víctimas por lo general cuando van a denunciar un hecho acuden a las comisarías. ¿Por qué? Porque las comisarías suelen estar cerca del lugar donde viven las víctimas, ¿vale? Hay gente que vivirá cerca de Plaza de Castilla, pues qué suerte, al lado de los juzgados, pero el resto de las personas viven a lo largo de toda la Comunidad de Madrid. Por tanto, el sistema judicial el sistema de seguridad más próximo a una víctima es una comisaría y por tanto la inmensa mayoría de las denuncias se hacen en sede de la comisaría, en las zonas rurales en sede de la Guardia Civil, ¿no? Pero también las víctimas pueden venir a denunciar a la propia Fiscalía, ¿vale? Y por tanto somos los fiscales los que recogemos de la denuncia. Y por otro lado, las víctimas también pueden acudir directamente al juzgado de guardia o a un juzgado que le derivará al juzgado de guardia, ¿no? Bueno, pues en cualquiera de estos tres ámbitos donde vaya a denunciar una víctima, lo razonable es que
quienes vamos a realizar la toma de esa denuncia tengamos que tener unos ciertos conocimientos victimológicos. La ley hoy por hoy solo exige formación en violencia de género y, con la ley del sí es sí, formación en violencia sexual. Pero no estaría de más que al final todos los que nos vamos a dedicar a esto o los que nos vamos a acercar al sistema tuviéramos unos conocimientos básicos. Obviamente nosotros no tenemos por qué ser ni psicólogos ni psiquiatras, pero es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque mirar, una víctima vulnerable es una víctima que va muy constreñida al sistema. Depende cómo recibamos nosotros a nuestra víctima, vamos a tener una respuesta más positiva o menos negativa. ¿Vale? Por tanto, si yo lo que quiero es que la víctima venga conmigo, como fiscal, que voy a formular acusación, que venga conmigo de la mano, me interesa que la víctima esté bien, que la víctima me cuente las cosas bien y que además las cuente bien. O sea, no solamente que me lo cuente, sino que además me lo cuente bien, ¿no? ¿Vale? Por tanto, es muy importante este aspecto. Desde luego, lo que sí que ha dejado muy claro el Estatuto de la Víctima es que una declaración, y menos de una víctima vulnerable o en estado de vulnerabilidad, nunca la debe de tomar un funcionario de un juzgado. Siempre tiene que ser la autoridad judicial, la autoridad fiscal, ¿vale? Las víctimas vulnerables, precisamente por el estado que tienen, el estado de ansiedad, lo rápido que quieren que se acabe el procedimiento, lo rápido que quieren acabar en declarar, las ganas que tienen de irse, son víctimas a las que no se les debe de hacer esperar. Todos los convenios, cantidad de circulares nuestras y, por supuesto, el propio Estatuto de la Víctima viene a recomendar que sus declaraciones se tomen con prontitud. Por tanto, una buena práctica, que aunque se dice y no lo hemos conseguido, estamos en rodaje, todavía, aunque estamos hablando del año 2015, estamos todavía en rodaje. Es necesario que, por ejemplo, estas declaraciones se pongan a primera hora. Si yo como fiscal, que voy a tomar una declaración, o una magistrada o un juez a la hora de tomar una declaración de tal día sabe que va a venir un menor o una persona con discapacidad, o que voy a tomar la declaración a una víctima de una agresión sexual, no la pongo a media mañana, aunque sea tarde un día más en ponerla, pero la pongo a primera hora para garantizar que no va a haber esperas. Si yo tengo que celebrar un juicio penal y yo, como letrado de la Administración de Justicia o como magistrado, tengo que señalar un juicio donde voy a tener personas vulnerables, lo pongo a primera hora para no hacerlas esperar. Porque todo sabemos a qué hora empieza, pero no sabemos a qué hora acaba. Un juicio, todo el mundo sabemos a la hora que empieza. Nadie es capaz de determinar con exactitud cuándo va a terminar. Entonces, hacerlas esperar, en fin, personas que ya están en un estado de nerviosismo, eso sería lo ideal. Y con un poquito de buena voluntad por parte de todo el mundo, pues hombre, a lo mejor el 100% de los casos no lo conseguimos, ¿no? Pero se podían establecer bastantes correcciones al respecto, ¿no? En cualquier caso, el primer contacto, ya sea la autoridad judicial, la fiscal, ya sea un agente de la policía que va a tener contacto con una víctima de estas características, tiene que tener un buen contacto, un contacto en donde empleemos empatía, donde tengamos una escucha activa, donde tengamos una posición cercana y respetuosa. Yo no me puedo hacer amiga de la víctima como fiscal. Un juez no puede intimar tampoco con una víctima. Los abogados tienen otro rol distinto, ¿vale? Pero el hecho de que yo no me tenga que hacer amiga de la víctima y no tenga que tener conversaciones con ella en privado, no obsta para que yo pueda ser empática con mi víctima y yo pueda ser cercana. Eso no va a mermar mi objetividad, ¿vale? Los jueces y los fiscales, en el ámbito del proceso, tenemos que trabajar con un cierto rigor, ¿vale? Un cierto formalismo. Bien, el ser empático con una víctima, recibir a una persona de manera cercana, sin establecer alturas, no va a mermar en absoluto mi objetividad. El explicar las cosas cuando no se saben, en parar las declaraciones cuando sean precisos, porque esta persona está en ese momento agobiándose y sufriendo,
no hace en absoluto que yo pierda la objetividad del caso, ¿vale? Por tanto, todos los que tengamos que tener en el ámbito del sistema judicial un contacto con la víctima, debemos de ser respetuosos y empáticos, porque forma parte, además, de su derecho constitucional a la tutela judicial efectiva, a ser tratada con respeto, ¿no? Las declaraciones, la entrevista con la policía deben de realizarse en ámbitos reservados, ¿vale? Uno no se va a ponerte a contar que su marido le pega o que ha sufrido una agresión sexual de esta naturaleza o que se ha sentido humillada y vejada en un acoso o en un hostigamiento en una oficina donde entra, sale constantemente gente. Para eso todo el mundo tenemos despachos, ¿vale? Y si no se crean despachos, y si no hay salas de vistas, y si no se busca un espacio, no se necesitan lujos, no se necesitan cosas de grandilocuentes, pero sí se necesita un poquito de intimidad, ¿vale? Una intimidad, un espacio ambiental adecuado. Y en España esto, hasta hace poco, lo teníamos un poquito abandonado, ¿vale? Entonces es muy importante y eso hace mucho, si ella está en un ambiente tranquilo, pero si es que no es, cuando yo digo ella, la víctima, cualquiera de vosotros, o sea, es que imaginaros, ¿no? Una buena recepción, con educación, con respeto, en donde tú te sientas seguro, sin miradas ajenas, sin bajando la voz, no vaya a ser que me oiga ese, que a ver qué quiere, es fundamental, ¿no? ¿Vale? Y en todo lo posible auxiliar a la víctima. Por supuesto, darle toda la información que necesite, explicarle lo que vamos a hacer, ¿vale? No, señora, siéntese, tal, va a contestar usted a unas preguntas de este señor, de este señor. No. Bueno, en víctimas de esta naturaleza y en general todas las víctimas y todos los perjudicados, pero en estas especialmente, ¿no? Por tanto, si necesitamos auxiliarnos de especialistas, por ejemplo, si estamos con personas per se vulnerables, como pueden ser personas con discapacidad psíquica o obviamente personas que son sordomudas o que tienen algún tipo de dificultad de esta manera, obviamente tenemos que acudir a un profesional, ¿vale? Y esto es una nueva figura que ahora está hablando mucho de ella, que no lleva mucho tiempo, que es la figura del facilitador, ¿no? El facilitador son generalmente psicólogos, ¿no? Que están especializados en tratar con personas con determinados déficits cognitivos. Y entonces estas personas nos indican, digamos que nos dan las ayudas y los apoyos necesarios para que nosotros podamos preguntar a una persona que a lo mejor haciéndole preguntas muy directas o preguntas muy largas, no va a saber contestarlas. Nos dicen qué necesita la víctima para que yo pueda interactuar con ella. Pero si es necesario que sea a través del facilitador, es decir, ni siquiera yo interactuar, yo a usted le hago las preguntas y usted las transmite a esta persona y luego usted me transmite su respuesta también. Por tanto, se puede recurrir a este tipo de elementos de ayuda, aparte de los equipos estos psicotécnicos o psicosociales que nosotros tenemos en el ámbito de la administración de justicia, ¿no? En cualquier caso, cuando una víctima que está en un estado de afectación o está en una situación de vulnerabilidad tiene un discurso complicado, bueno, pues hay que ayudarle a sistematizar luego esa declaración. Con estas víctimas también lo que la ciencia forense nos ha puesto de manifiesto es que es muy importante utilizar lo que se llama el discurso libre. Todo esto no viene en la ley, os estoy dando muchísima información. ¿Qué es el discurso libre? El discurso libre es dejar a la víctima que narre. Cuando se interroga, en el ámbito judicial y jurídico, cuando se interroga a base de preguntas que generalmente no son demasiado amplias, no pueden ser de sí y no, porque entonces son teledirigidas, pero bueno, son preguntas que están acotadas para una respuesta más o menos también corta, no de no y sí, pero en fin, no cuénteme usted su vida o cuénteme lo que pasó, son preguntas, para este tipo de víctimas se recomienda el discurso libre, que ellas cuenten, que ellas narren, y luego después
de que ellas nos han contado todo, es cuando se deben de hacer estas preguntas, matizando, poniendo en evidencia si hay alguna contradicción, algún elemento que no nos ha explicado, pues que nos concrete, pero a posteriori, en vez de acribillarlas. Y bueno, con los niños nos pasa igual, o sea, hay que formular preguntas, en este caso más cerradas, intercambiando todo tipo de cosas para que efectivamente puedan narrarnos lo que nos tiene que narrar. Por tanto, el discurso libre es la mejor de las maneras, y luego eso se vuelca en la información del acta correspondiente, aunque en el momento actual todas las declaraciones se suelen grabar, ¿vale? En algunos casos es importante también informar. Lo que pasa que esto ya sí que es una cuestión un poco personal, porque no todo el mundo entiende que estimular que la denuncia es una forma de romper con la vivencia criminal vivida o con el maltrato en el caso de un contexto de conocimiento de nuestros protagonistas, no es por todo el mundo compartido. Yo, en mi caso, mi opinión es que sí. Es decir, si alguien puede ayudarte cuando tú no has podido solo salir de la crisis o del problema, es el sistema. Tener una garantía de que el sistema lo va a conseguir, o sea, no se puede garantizar, pero si alguien puede ayudarte, es el sistema judicial, porque es el que puede limitar los derechos de la otra parte y puede adoptar medidas de protección de todo índole, hasta incluso económicas, para poder ayudar a la víctima, ¿no? Y por tanto, para mí la denuncia es una forma de romper con las violencias en general y con los maltratos en género especialmente, ¿no? Por otro lado, las declaraciones de la víctima siempre tiene que ir acompañada no solamente con el relato de los hechos que ocurre como consecuencia de la vivencia criminal, sino que también debe de ir acompañada de principios de prueba, lo que os he dicho antes. Sobre todo en estos casos no va a haber testigos, pero vamos a tener corroboraciones periféricas, testimonios de corroboración periférica. Por tanto, a la víctima hay que preguntarla sobre ello. ¿Y a quién se lo ha contado? ¿A quién se lo ha dicho? ¿A qué médico ha ido? ¿En alguna ocasión? Por tanto, hay que ir más allá del hecho, un poquito más allá del hecho, para ir garantizando esa posible corroboración. Y además, si hay que adoptar algún tipo de medida de protección, hay que saber la situación de riesgo de la víctima, ¿vale? Entonces hay que hacer preguntas relativas al riesgo, ¿vale? Factores de riesgo, sobre todo si los sujetos se conocen, razones de vecindad, de la universidad, dentro de los campus universitarios no os podéis imaginar la de cosas que nos llegan a los juzgados y a la fiscalía, ¿no? Y por tanto va a existir en cierta manera esa convivencia, hay que preguntar preguntas de riesgo, ¿no? Entre ellas, efectivamente, en qué consiste ese posible contacto y ese contacto futuro, y luego preguntas muy interesantes, pues como los usos y hábitos, por ejemplo, de tóxicos que pueda tener el investigado, la existencia de armas, la existencia de antecedentes penales violentos, por supuesto con otro tipo de personas o de víctimas, en fin, una serie de preguntas que son muy interesantes, y todo eso en la propia declaración de la víctima. Por tanto, como veis, en las declaraciones de la víctima no nos debemos de constreñir exclusivamente a un ámbito muy reducido, ¿no? Hay que tener una visión un poco más amplia y más compleja. No sé a qué hora he empezado y no sé si me estoy... ¿No? Cuando sea me avisas, sin ningún problema. Gracias. Y sobre todo hay que informarla, ¿vale? Cuando uno va al médico, ¿verdad? Cuando nosotros vamos al médico, pues antes de que me enseñe el bisturí y me diga siéntese ahí que vamos a abrir, pero doctor, ¿qué tengo? ¿Por qué me van a hacer esto? ¿No? Digo yo, ¿no? Cuando uno va al médico, ¿es curable? ¿Qué expectativas tengo? ¿Me voy a recuperar pronto? ¿No? Bueno, pues a la víctima le pasa igual. Oiga, ¿y yo qué expectativas tengo con esto? ¿Tengo algún derecho? ¿Se me va a indemnizar? ¿Me van a ayudar? Bien, por tanto hay que informarla, y hay que informarla de sus derechos, que tiene muchísimos, ¿no? Sobre todo estas víctimas vulnerables, aparte
de los derechos que vamos a ver ahora rápidamente del Estatuto, los delitos violentos, ¿vale? Y contra la libertad sexual. Hay una ley, que es la Ley Orgánica 35/95, de 11 de diciembre, que recientemente ha sido mejorada, no todo lo que hubiéramos deseado, por la ley del sí es sí. Establece un conjunto de ayudas, ¿no? A mí me parece, sobre restauración se puede hablar mucho, cada víctima y cada persona, su grado de restauración es muy personalísimo, ¿no? Hay gente que considera que es suficiente con el perdón, otras personas necesitan que el sujeto que ha hecho el mal sea castigado, hay gente, por supuesto, un escarnio público, en fin. Hay muchas formas de restauración, pero a mí me parece que hay una forma de restauración muy importante, que es la económica. Y sobre todo en este tipo de víctimas, porque, como os digo, estas víctimas van a sufrir una huella psicológica. Y qué mejor ayuda que darles la indemnización o un anticipo de su indemnización, una ayuda económica, para que desde el momento ya puedan pagarse un buen psicólogo, un buen psiquiatra, ¿vale? No para comprarse cremas ni nada, no, para invertirlo en realmente lo que necesitan, que es restaurar su estado psíquico, ¿no? Esta ley, bueno, prevé esas ayudas, exige demostrar demasiadas cosas, te ayuda un poquito tarde desde mi punto de vista, pero bueno, algo es algo y menos es nada. Porque si tenemos que esperar a que acabe el juicio, que se dicte una sentencia, pues a lo mejor nos ponemos en 3 o 4 años, que además tengamos la suerte que nuestro investigado ya penado no sea insolvente, pues ya sería ya el no va más. Entonces, muchas de las indemnizaciones que quedan muy bonitas sobre el papel, ¿no? Responsabilidad civil, se va a pagar una responsabilidad civil de 100.000 euros, de 120.000 euros, ya. Otra cosa es que la víctima lo vea, ¿de acuerdo? Entonces, este tipo de ayudas es necesario que ellas lo sepan, porque es muy importante, y yo creo que la ayuda económica para estas víctimas es muy importante, porque lo primero que tienen que hacer es ponerse bien ellas, es lo fundamental. Luego, si hay condena, pues ya es otro tema, que en muchas ocasiones además les es indiferente, ¿no? ¿Vale? Y a la víctima no se la juzga, ¿de acuerdo? Entonces te puedes encontrar víctimas que llegan y te cuentan algo y luego te dicen, no quiero denunciar, ¿vale? Pues no se prejuzga eso. Ni se hacen comentarios ni en sede policial, ni en sede judicial, ni en sede de la Fiscalía, en orden a minimizar o a exagerar sus posibles daños. Se la respeta. Son personas libres y, por tanto, si quieren denunciar, denuncian. Si quieren participar con el sistema, participarán. No se las obliga, pero se las informa. Es distinto obligar a informar y a explicar. Por eso la explicación y la información a la víctima me parece que es fundamental, porque cuando te explican las cosas, te las explican y te las razonan, tú mismo llegas al convencimiento probablemente más correcto, aunque a veces creamos que la información no es lo suficiente, ¿no? Por tanto, eso también es muy importante. Hemos visto en muchas ocasiones, en épocas pasadas, espero, juzgar a la... que usted no va a denunciar. Entonces, ¿usted qué quiere? ¿Que la vuelva a pegar? O al revés. Pero usted está segura de querer denunciar estos hechos. Mire que es el padre de sus hijos. ¿Es que usted quiere mandar a su marido a la cárcel? ¿O de verdad que usted quiere denunciar que ha sido objeto de una agresión de estas naturalezas? Se va a enterar todo el mundo. Porque claro, y usted verá, ¿vale? Comentarios de ese tipo jamás. ¿Vale? Van en contra de todos sus derechos y no pueden hacerse. Y yo creo que estamos en un momento un poquito mejor y hemos mejorado bastante. Como os decía, eso en esencia son los elementos esenciales de la declaración de la víctima. El estatuto nos dice cosas muy interesantes, ¿no? La declaración, como os he dicho, en dependencias especialmente concebidas y adaptadas a tal fin. Bueno, lo que hay, pero y si no lo hay, vamos a procurar por lo menos que si tengo una víctima vulnerable y tengo que tomar declaración, todo el mundo fuera. ¿Vale? Si no lo tengo, se pueden hacer muchas cosas. La declaración debe realizarse, dice la ley, por profesionales que hayan recibido una formación especial para reducir o limitar los perjuicios a la víctima.
Bueno, pues esto no siempre se da, no siempre lo tenemos. Es verdad que tanto el Consejo General del Poder Judicial como la Fiscalía General del Estado cada vez más están haciendo cursos de formación y especialización en esta materia. Se está trayendo a muchos psicólogos, en fin, estamos recibiendo formación, pero todavía no lo tenemos en el ámbito policial, también me consta, pero no es la mayoría, ¿no? Dice la ley, el mismo profesional. Bueno, pues eso va a depender mucho de la agenda judicial y de muchas cosas, ¿no? Es muy victimizante someter a las víctimas a reconocimientos médicos que son innecesarios, ¿vale? Y cuando la ley dice esto es porque ha habido mucho reconocimiento médico innecesario, ¿vale? Es una buena práctica permitir a la víctima que se acompañe. Esto también ha sido uno de los grandes logros. Las víctimas entraban en las salas solas. Bueno, pues ahora si quieren ir acompañadas de alguien, su amiga, su madre, y si no, por una psicóloga de la Oficina de Atención a la Víctima que se sienta a tu lado, que yo sobre todo he visto a las profesionales de la Oficina de Atención a la Víctima cuando llega el momento crítico de toda la declaración, que siempre hay un momento donde a veces lloran y se desmoronan, las cogen la mano, las tocan el hombro, o sea, gestos de lo más simple y más sencillo, pues a ellas las tranquilizan, las atemperan y las ayuda bastante. Por tanto, estamos consiguiendo ese objetivo de una justicia un poquito más amigable, que es de lo que estábamos hablando, ¿no? Evitar la confrontación visual. Vamos a ver, si le tiene pavor al señor, ¿por qué tiene que declarar él o ella delante del agresor? Pasa nada, se puede hacer, ahora todos tenemos videoconferencias, tenemos medios tecnológicos, es más, existe el Zoom. Con la pandemia, hasta el juzgado más recóndito de nuestra península se han celebrado juicios a través de videoconferencias o de Zoom. Por tanto, no hay ningún problema de evitarle ese sufrimiento añadido a la víctima, ¿no? De sentir que el Señor está ahí al lado mirándola y no. Claro que tiene que oír, claro que la tiene que ver, pero ella no tiene por qué verle en absoluto, y tener esa angustia, ¿no?, de que está ahí, que a ver si me va a hacer algo o va a hacer algún comentario. Por tanto, es otra buena práctica. Ser muy respetuosos con su intimidad, ¿vale? Y esto es una exigencia que se nos ponen a todos los actuamos en los procedimientos, ¿no? Hay que respetar mucho los datos personales. Somos un país, bueno, a lo mejor vosotros, bueno, no, vosotros no, porque colgáis todo en la red, o sea, no. Iba a decir, vosotros a lo mejor no. Hay que ser muy respetuoso con los datos personales de todo el mundo, pero de las víctimas especialmente. Y a veces, pues, bueno, en los informes se pone demasiada veces información. Las direcciones, los teléfonos en carátulas de expedientes que todo el mundo maneja, no. Es un rollo, es verdad, hay que trabajar un poquito más, hay que crear sobres, hay que guardar sobres, hay que hacer hojas apartes con datos personales. Si la víctima no autoriza una difusión de sus datos personales, hay que ser especialmente cuidadoso. No es tuyo, no es un dato tuyo, por tanto tienes que ser exquisito en su uso y en su trato, ¿no? Entonces eso también es muy importante. Ni decir tiene si estamos hablando de menores o personas con discapacidad. Es que ya no se deben ni utilizar ni sus nombres y sus apellidos. Debemos de movernos a través de siglas en todos los informes que se hagan y en todos los escritos. Y por supuesto, difusión de imágenes en absoluto. Por tanto, celebrar los pleitos a puerta cerrada, por lo menos lo que es la declaración de la víctima vulnerable per se y de las que estén en un estado de vulnerabilidad, es otra de las muchas posibilidades que nos da el Estatuto de la Víctima y que ayuda muchísimo, ¿vale? Así como evitar que se le hagan preguntas relacionadas con su vida personal. Expresamente, la ley del sí es sí ha modificado el artículo 709.2, que establece las facultades del presidente del tribunal a la hora de las declaraciones, que ya estaba previsto hace mucho tiempo, y específicamente ha dicho, y en concreto con las víctimas de violencia sexual, expresamente se prohíbe, salvo que tenga que tener algo directamente, esa pregunta tenga que ver algo muy directamente con el caso que estamos enjuiciando. Por tanto, como os digo, instrumentos muchísimos, derechos muchísimos,
y hay que dejar de que los derechos de la víctima sean derechos programáticos y que se apliquen de manera directa. En cuanto a la prueba preconstituida, ¿vale?, que es otra de los elementos importantes en una declaración. La prueba preconstituida no es una prueba distinta a la testifical, es una forma en la que se desarrolla la prueba testifical. Por tanto, cuando oís hablar de prueba preconstituida, se está refiriendo a una prueba testifical, ¿vale? La prueba preconstituida lo que implica es adelantar la declaración de la víctima en el juicio oral, es decir, ante el tribunal, el que va a enjuiciar, al momento de la instrucción. Y se adelanta de tal manera que se tiene que realizar de la misma forma que si estuviéramos ante un tribunal enjuiciador o un juez de lo penal que enjuicia. Para ello es fundamental garantizar el derecho de defensa. ¿Esto qué quiere decir? En un juicio, cuando se toma declaración una víctima, toma declaración primero las acusaciones, la pública y la privada o la particular si la hubiera, y luego la defensa, ¿vale? Pues cuando se va a preconstituir una prueba, ese contexto, esas garantías, se tienen que garantizar en ese momento. ¿Para qué? Para evitar la victimización secundaria. Para que esta víctima luego no tenga que ir al juicio otra vez oral a volver a contar lo mismo. Digamos que se la toma declaración por una sola vez, su declaración se graba y cuando llegamos al juicio y tendría que declarar la víctima, lo que se hace es proyectar su declaración, ¿vale? Un grandísimo avance. Un grandísimo avance que no es nuevo. La prueba preconstituida existe desde hace muchísimo tiempo, incluso cuando no se grababa se levantaba acta y estaba dirigida principalmente para los menores y las personas con discapacidad y respecto de aquellas testificales que se tenía cierta certeza de que no se iban a poder celebrar en el acto del juicio. ¿Por qué? Porque la víctima estaba muy enferma y se sabía que en breve iba a morir y no iba a aguantar 2 o 3 años, porque la víctima estaba en un proceso, en este momento inicial, por ejemplo, de deterioro cognitivo, pero que el forense decía, en 1 o 2 años esta persona es que no va a saber ni cómo se llama, por lo tanto, cómo va a poder declarar, o había una constancia de que esta persona no iba a estar en territorio nacional, ¿vale? Porque fuera extranjera y se fuera a vivir al extranjero. Entonces, solamente en esos casos se realizaba esa prueba. ¿Qué ha hecho la nueva legislación? En este caso es la Ley Orgánica 8 de 2021 de 4 de junio. Ha establecido como obligatorio o como preceptivo la práctica de la prueba preconstituida en relación con menores de 14 años y con personas con discapacidad, asociadas a determinados delitos, delitos contra las personas, delitos graves, ¿vale? Bueno, y también las relaciones, el impago de pensiones, las relaciones familiares también están incluidas. Objetivo único y exclusivamente de lo que todo el rato estamos hablando, evitar la victimización secundaria. Mirad, y aquí aparte de garantizar la preconstitución, a mí siempre me ha llamado mucho la atención una cosa. Cuando se produce una reforma legislativa en este país, en general, es porque se tiene que transponer algo del ámbito europeo, que es obligatorio, y hay que transponerlo, o porque la jurisprudencia, bien del Tribunal Constitucional o bien del Tribunal Supremo, está empezando a fijar una doctrina ya consolidada que pone en evidencia que hay que hacer las cosas así, ¿vale? De hecho,
la última, dentro de por ejemplo, ahora que lo veremos, el 416, lo que ha recogido con las modificaciones son mucha jurisprudencia del Tribunal Supremo, ¿no? Y en general esto produce así. Entonces a mí me llamó mucho la atención porque precisamente en materia de prueba preconstituida el legislador ha hecho todo lo contrario que el Tribunal Supremo llevaba diciendo hace tiempo. Claro, cuando ocurren estas cosas, yo que como tengo de formación profesional y soy fiscal y estoy todo el día preguntando por qué, claro, lo primero que digo, ¿por qué? ¿Por qué el legislador va en contra de lo que dice el Tribunal Supremo? El Tribunal Supremo, muchas sentencias, en fin, las tengo ahí si las queréis, pero vamos, lo que siempre ha venido a decir es que, miren, el ser menor de edad, por lo menos la última línea, el ser menor de edad, sobre todo con los menores, no es una garantía ni es un aval para que ese testigo menor de edad se le dé un tratamiento distinto a un testigo. Si tú eres menor de edad, tienes que declarar, y si tú eres menor de edad, tienes que declarar en un juicio. Solamente razones que lo justifiquen evitan que un testigo menor de edad vaya a declarar al acto del juicio oral. ¿Cuáles son esas razones que justificaban? Ya desde el año 19-20 el Tribunal Supremo estaba exigiéndonos que debería siempre existir un informe psicológico en que me dijera que este menor de edad, si va a declarar al acto del juicio oral, va a tener una afectación psicológica o va a tener una involución en su desarrollo y en su madurez. Es decir, tenía que haber un psicólogo, ya fuera del ámbito público, de la casa judicial o del ámbito privado, que me certificara que había muchas garantías o una certeza de que íbamos a producir la victimización secundaria. Es más, en el último año vino a decir, y además, miren, no me vale que me lo digan cuando van a hacer ustedes la prueba preconstituida en instrucción, sino cuando dentro de 2 o 3 años haya que celebrar el juicio, tienen que volver a emitir un informe, un especialista, diciéndome que esta persona va a sufrir un daño, una victimización secundaria. ¿Qué ha hecho el legislador? Preceptivo. Menores de 14 años, prueba preconstituida en el conjunto de delitos de los que estamos hablando. Insisto, ¿por qué? Porque, en definitiva, el Tribunal Supremo, en general todos los órganos de enjuiciamiento, vamos a utilizar una palabra que no es adecuada, ¿vale?, entre comillas, desconfía de la prueba preconstituida. Yo, después de darle muchas vueltas a esto, he llegado a la conclusión de que la prueba preconstituida, que yo soy muy fan, soy súper fan de la prueba preconstituida, pero yo evitar la revictimización secundaria para mí es prioritario. Claro, plantea muchos problemas, porque os he dicho que adelantamos una parte del juicio oral a la instrucción, pero ¿qué ocurre? También estamos realizando, o sea, cerramos la instrucción. A ver si me explico. Cuando tú hablas con todos los psicólogos y cuando los psicólogos hablan con nosotros en cuanto a la toma de declaración, por ejemplo, de los menores o personas con discapacidad, que son los que hay que hacer la prueba preconstituida, lo primero que te dicen, lo fundamental es la inmediación en la toma del testimonio, porque así preservamos la calidad del testimonio. Si nosotros dejamos pasar mucho tiempo desde que ocurren los hechos a la toma de la declaración del testimonio del menor, el menor se lo habrá contado a gente, a sus padres, a la policía, no sé qué, puede contárselo muchas veces. Entonces, a medida que van contando los menores, las personas con discapacidad, la frescura de su testimonio se ve alterado. Si además, como consecuencia de la vivencia criminal, empiezan a recibir terapia, la terapia, en cierta manera, interfiere en la calidad del testimonio. Porque tú ahora empiezas a tener otras vivencias, tienes otro posicionamiento y efectivamente, o sea, es que es verdad que contar las cosas exactamente igual 2 veces cuando hay un poquito de distancia, como no lo cuentes de memoria, es muy difícil contarlo. Y entonces, en los menores y las personas con discapacidad,
se altera con mayor facilidad el testimonio. Por tanto, si eso es así y tenemos que ser respetuosos con la doctrina científica, claro, cuando llega una causa de esta naturaleza al ámbito judicial, prácticamente la primera prueba que vamos a practicar en el ámbito judicial es la declaración de este menor, ¿vale? Pero la instrucción está iniciándose, por tanto, los elementos y los vestigios que finalmente conformen toda la instrucción no se conocen en ese momento. Si el objetivo es que no vuelva a declarar más veces, yo en la declaración de este menor me tengo que acotar a lo que tengo. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, un menor que ha sido embaucado por un adulto para que consienta en tener actos de naturaleza sexual con él mismo? Vale, él te lo cuenta. Y resulta que nos dice la policía, hemos hecho, o sea, y tomas declaración sobre eso. Con el tiempo, como consecuencia de la entrada y registro en la casa del investigado, se ha encontrado información, entre ellas los recibos de las cuentas telefónicas y los extractos de las cuentas telefónicas de este señor. Y se percibe que hay 2 teléfonos. En la causa solo se encuentra un teléfono. Ese teléfono se vuelca todo su contenido, a ver si hay conversaciones de WhatsApp, por supuesto, un hombre las había borrado, etcétera, etcétera. ¿Y dónde está este segundo teléfono que ha estado pagando y está pagando mi investigado? Puede ser, en este caso, que es uno de los regalos para embaucar a mi menor. Hasta que yo no he tenido la información policial, yo no sabía la existencia de ese segundo teléfono. Seguro que a ese menor, en su declaración, nadie le pregunta por ese teléfono, porque no conocíamos de su existencia. Por tanto, si yo anticipo mucho la declaración de mi testigo, puedo cercenar en cierta manera la investigación o dejarla coja. Y si no la quiero dejar coja, me revictimizo porque tendría que volver a tomarle declaración. Por tanto, el tiempo de la toma de declaración de una persona vulnerable como prueba preconstituida es algo que todavía tenemos que llegar a establecer adecuadamente, porque esa inmediación en la toma de la declaración está planteándonos muchos problemas, que puede ser una de las razones por las que nuestro Tribunal Supremo desconfía, aparte de la grabación, el tipo de preguntas que se haga, etcétera, etcétera, etcétera. Pues, yo creo que ya sí que estamos. Por eso, bueno, como veis, estamos en el siglo XXI, pero todavía estamos andando y estamos haciendo camino. Muchas gracias. Bueno, gracias.